junto con la otra gran sociedad de clase media, el Río de la Plata, que es la República Oriental del Uruguay. Una clase media que se conforma aún antes que la clase media argentina, al influjo de las reformas de don José Valle Ordóñez, etcétera, etcétera. Es decir que, si bien en Occidente se cierra el horizonte, vemos que en grandes sectores de la población mundial se está viviendo la aventura del ascenso. Están saliendo de la pobreza, están saliendo de la indigencia, marchan hacia la clase media. Ahora, en todo proceso de avance, de progreso y de ascenso, hay movimientos dialécticos de declinación y decadencia. Y otra riqueza de este libro es el aparato informativo. De una manera muy sencilla, muy llana, nos ofrece Magariños, de acuerdo a la experiencia que ha tenido durante todos estos años en organismos de Naciones Unidas. Porque al pasar, lo que nos dice Magariños es que en lugar de ascenso en la clase media, en la Argentina ha habido descenso de la clase media. Y es mejor citar las cifras, ¿verdad?, porque ellas hablan a veces con más dureza que los sustantivos y los adjetivos. Fíjense, estas son cifras que nos proporciona un reciente estudio de la OECD. Solo 3 países latinoamericanos, Uruguay, México y Chile, ubican alrededor del 50% de su población en los sectores medios, definidos en los términos del trabajo que revisa Magariños. Uruguay supera el 50% y se ubica solo 10 puntos porcentuales por debajo de la marca italiana. Es decir que Uruguay, si ustedes vuelven al estudio pionero de la CEPAL que hizo Raúl Prebisch en el año 1948, donde marcó con toda claridad que había en América Latina 2 países de clase media y nada más que 2 países de clase media, Uruguay y Argentina, Uruguay ha contenido la marea. Prosigue el estudio. Brasil, Perú y Costa Rica integran el segundo lote con porcentajes alrededor del 45%. Y recién la Argentina, junto con Ecuador, muestran sus sectores medios ligeramente por encima del 40% de la población. Yo creo que no hay mejor manera de describir la declinación, porque las cifras hablan por sí mismas. Vuelvo a decir, contrasten estas cifras con lo que nos ofreció Raúl Prebisch en el 48 y posteriormente Germani, por Gino Germani, en los años 50 y 60. Entonces, obviamente, frente a este panorama, hay otra pregunta que recorre todo este libro: ¿cómo recuperar el terreno perdido? Es un libro dirigido a la Argentina, no solo dirigido al mundo, fundamentalmente dirigido a la Argentina, pero a una Argentina que tiene que recuperar su antigua vocación universal, porque el Río de la Plata, y esto incluye también el Uruguay, también la tuvo. ¿Cómo recuperar el terreno perdido? Pues bien, recuperando el valor de las instituciones. La Argentina padece, como un organismo padece de insuficiencia cardíaca, la Argentina padece insuficiencia institucional. ¿Cómo recuperar el terreno perdido? Haciendo más transparente nuestra democracia y, sobre todo, prestando un oído atento a la nueva economía que está emergiendo en el mundo. Se pregunta Magariños, en un momento clave de su exposición, ¿por qué el capitalismo genera tan pocos capitalistas?
Es una pregunta clave que nos viene desde el siglo XIX, ¿no? En el momento en que Marx pensó la concentración capitalista, ese capitalista estaba generando muy pocos capitalistas. La respuesta de los grandes momentos del siglo XX, esos momentos que hasta el propio Hobsbawm elogia como los momentos de las sociedades integradas y ascendentes, vienen a demostrar que el capitalismo se diversifica. ¿Por qué? Porque la propiedad se diversifica y porque el ingreso se diversifica. En cambio, ahora estamos enfrentando un nuevo desafío. El desafío de una nueva economía capaz de distribuir conocimiento, capaz de distribuir ingreso, pero fundamentalmente capaz de distribuir productividad. Porque sin productividad no hay educación y no hay ingreso. O al menos sin niveles sustentables de productividad en la economía. Y les va a ser de extraordinaria utilidad, por ejemplo, revisar las páginas donde Magariños expone de una manera muy sencilla, pero muy accesible, el contenido de la última gran crisis, cuyos coletazos estamos sufriendo hasta ahora. No tanto los países antes llamados del tercer mundo, sino los países del mundo central de Occidente, ¿no? ¿Cómo controlar y regular inteligentemente una globalización que, como nos cuenta Magariños, no es la globalización absoluta, omnipresente y abarcadora que presentan muchos ensayistas de pluma rápida? En rigor de verdad, es una globalización que está en marcha, pero que Magariños define como una semi-globalización. Falta mucho todavía. En particular, falta mucho todavía en nuestra región latinoamericana. ¿Cómo responder, por tanto, a este desafío? Serán mis últimas reflexiones, a través de los campos de la acción, ¿no? El libro termina con 13 sugerencias, modestas, cautelosas, pero que vale la pena masticar y reflexionar sobre ellas. Los invito a hacerlos. Son sugerencias que van desde ideas de participación en la política apoyada en medios tecnológicos. ¿Cómo es posible que la Argentina todavía no tenga en el plano nacional el voto electrónico y sistemas de votación que existen ya en muchos países de América Latina? Los tienen algunas provincias, por lo menos que yo recuerdo es Salta. En segundo lugar, ideas muy interesantes que retoman antiguas discusiones de mi juventud acerca de la propiedad participada en las empresas, pero no a través de las ganancias, sino a través del accionariado. Y hay una serie de consejos muy prudentes acerca de cómo esto puede modificar no solo el comportamiento en empresas privadas, sino también en empresas públicas. Y desde luego la gran tarea pendiente de la Argentina, ¿no? La gran tarea pendiente de la Argentina, porque si ha habido declinación en la Argentina es porque ha habido decadencia en la educación. Porque la bandera del ascenso argentino, la bandera de la constitución de la clase media en la Argentina fue la educación. Y hoy la educación está mostrando que es una masa cuantitativa sin calidad, sin disciplina y con una pérdida sistemática de horas de estudio en instituciones, en escuelas, en edificios que hasta están penetrados por la violencia. Sugerencias, por consiguiente, para retomar la bandera del progreso, vieja bandera, antigua bandera, en el contexto de un mundo que nos está abriendo el cauce hacia una nueva época. Son campos de acción, pero también hay una estrategia de la acción. Desde la teoría política del siglo XIX en adelante, hay una gran, yo ascribo a ella, una gran corriente teórica, que es la corriente de la descentralización.
el arte de constituir estados nacionales, con territorio, con fronteras, con inmigración, que a su vez descentraliza el poder. El gran desafío, el gran desafío. ¿Cómo llevar a la práctica y transformar en cosa viviente un federalismo que en la Argentina es estéril, que está fosilizado, que simplemente sirve como vehículo, por ahora, para la expresión electoral? Y en esta gran corriente, Magariños apuesta claramente por la descentralización, porque se da cuenta que sin una unidad de pertenencia y de participación razonable, es muy difícil lograr poner en marcha los mecanismos de participación transparente que él recomienda. Un municipio como Tandil, dice él, un municipio como Rosario, tal vez, son caminos posibles. Pero ¿qué pasa con el gran problema de América Latina que viene desde el momento previo a nuestra independencia? Se dio cuenta Alejandro de Humboldt viendo estas cosas. ¿Qué pasa con nuestras megalópolis? Una obsesión que me acompaña desde hace muchos años, donde en un pequeño contexto urbano están apiñadas millones y millones y millones de personas. ¿Dónde está esa vida municipal posible? Bueno, este es el gran desafío que tenemos por delante. Porque si en Argentina y en América Latina no descentralizamos, nos va a ir muy mal. Porque la megalópolis es ingobernable. Porque la megalópolis, a su vez, concentra la peor de las contradicciones, que es la contradicción entre riqueza, pobreza y miseria. Esa es la megalópolis latinoamericana. Y yo creo que, en ese sentido, Magariños retoma la gran tradición sarmientina, ¿verdad?, tan atacada últimamente, que es pensar la ciudad. La sede de la civilización para Sarmiento era la ciudad. ¿Pero qué ciudad? ¿Con qué límites? Bueno, para esto nos plantea en los próximos años dos grandes desafíos, ¿no? Los desafíos de renovar un pacto fiscal, los desafíos de renovar un pacto federal y añadiría los desafíos de renovar un pacto de la seguridad ciudadana, porque la inseguridad evidentemente sí es un problema que no creo que lo resuelva exclusivamente la descentralización, sino una combinación entre poderes centralizados y descentralizados. Con esto termino señalando que lo que dijo un viejo autor del 19, ¿no?, en los albores, viendo los resultados de la Revolución Francesa, ¿no?, que es necesario una nueva ciencia política para un mundo nuevo. Y creo que desde nuestra modesta circunstancia porteña, Magariños ha montado un mojón para seguir avanzando en esta línea. Muchas gracias.